Lo más fácil entre nosotros será morir, un poco menos fácil soñar, difícil rebelarse, difícilmente amar. Carlos Fuentes. Hoy vamos a hablar de este autor, que perteneció al boom literario de 1960 a 1970, iniciando por su biografía. Nombres completos. Carlos Fuentes Marcia. Nació el 11 de noviembre de 1928 en Panamá, pero fue un escritor mexicano. Falleció el 15 de mayo de 2012 y destacó como novelista, escritor, diplomático y ensayista latinoamericano. Obtuvo premios como Rómulo Gallegos 1977, Premio Cervantes 1987. Este fue uno de los premios más importantes de la literatura española. Premio Príncipe de Asturias de las Letras que recibió en 1994. Carlos Fuentes fue nombrado Gran Oficial de la Orden de Isabel la Católica por el Gobierno de España en 2003. Fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y Letras de Francia en 2009. Carlos Fuentes fue nombrado miembro honorable de la Academia Mexicana de la Lengua en 2014. Datos relevantes. El padre de Carlos Fuentes fue José Fuentes, un diplomático mexicano. En su infancia y juventud, su familia se trasladó varias veces, lo que le permitió tener una visión amplia y multicultural. Desde muy joven ya se podía apreciar sus habilidades como escritor. A los 7 años empezó a crear una revista de dibujos y a los 11 ya publicaba una revista escolar chilena. A los 17 años participó en un concurso de escritura en su escuela, donde obtuvo 3 subdominios y logró el primero, el segundo y el tercer lugar. Sus vacaciones las pasaba en casa de su abuela en México, de quien aprendió sobre el país, un tema que más adelante será muy relevante. Después se trasladó a Chile con su familia, donde descubrió las obras de Mistral y Neruda, y cual se enamoró y le permitió sumamente guiarse de ellos en su literatura. En 1943 arribó a México, donde finalizó sus estudios de secundaria en el Colegio México y comenzó a manifestar su pasión por la literatura. En la universidad estudió leyes. Fundó la revista Medio Siglo junto con otros intelectuales de la época. Su primer libro, Los 10 enmascarados, fue publicada en 1954. Es una colección de cuentos fantásticos. Legado. Su carrera despegó en la década de 1950 con la publicación de su novela debut, Los 10 enmascarados. A lo largo de su trayectoria, convirtiéndose en una figura clave en el boom literario, su estilo innovador y sus narrativas complejas sentaron las bases para futuras generaciones de escritores en el mundo hispano. Obras. La herejía más transparente, 1958. La muerte de Artemio Cruz, 1962. Aura, 1962. Cambio de piel, 1967. Terra Nostra, 1975. Aura y la muerte de Artemio Cruz fueron casi escritas al mismo tiempo, por eso tienen una similitud. Ahora hablaremos de su obra más relevante y más interesante de todas las obras que era. Hablemos de Aura, 1962. Esta novela tiene 50 páginas y se divide en 5 capítulos. Esta novela trata de misterio y curiosidad. Resumen. Ahora narra la historia de Felipe Montero, un joven historiador que un día se encuentra con un enigma y tentadora oferta de trabajo. Convencido de que es ideal para él, Felipe se dirigió a la dirección indicada. Resulta ser una antigua casa y misteriosa. Casa habitada por 2 mujeres, una anciana y una hermosa y bella joven, llamada Aura. Él se enamora de Aura. Felipe pasa sus días en esa casa realizando el trabajo por el cual le han contratado. Pero a medida que transcurre el tiempo, descubre las fuerzas oscuras que habitan en la casa. Y el amor y la intriga le mantienen todavía a seguir viviendo en aquel lugar. Sabremos si logrará salir o no.
Contextualización. Contexto social. El contexto social en la obra de Carlos Fuentes explora una sociedad mexicana con notas de desigualdad profundas tradicionales. La obra, situada en un entorno donde las clases sociales son evidentes y la familia desempeña un papel crucial en la identidad y el poder. Contexto religioso. El contexto religioso en la obra de Carlos Fuentes es crucial para entender la atmósfera y los símbolos de la obra. La narrativa incorpora elementos religiosos y simbólicos, fusionando creencias mexicanas como la influencia del catolicismo. Aparte, en algunas escenas hay momentos en los que crean rituales o hay artículos religiosos eh, como estatuas, objetos, al igual que se mencionan algunos nombres católicos en diferentes partes de la historia. Movimiento literario. El movimiento literario al que pertenece ahora de Carlos Fuentes es el boom latinoamericano. Este movimiento surgió en la década de 1960 y 1970 y se caracteriza por la innovación en las técnicas narrativas, la expresión con el tiempo y la estructura, así como abordar temas relacionados con la identidad latinoamericana, la historia y la cultura. Ahora, ejemplifica varias características del boom, como el uso de elementos realistas combinados con lo fantástico y lo simbólico, la incorporación de múltiples niveles de lecturas y el transformamiento de temas relacionados con la tradición y la memoria y la identidad. Ahora, al ser catalogada como una novela mágica, tiene mucho simbolismo, pues su historia se basa mucho en las creencias antiguas y aparte es como una bomba en el tiempo en el que se encuentra nuestro protagonista. Nivel estructural. Exposición. El protagonista, un joven historiador de nombre Felipe Montero, recibe una oferta de trabajo muy rara en una antigua casa en la Ciudad de México, donde le pide que le ayude a editar las memorias de un general. Al llegar descubre que en la casa antigua y misteriosa habitan por lo general una señora llamada Consuelo y Aura, una joven hermosa, un joven el- y un joven enigmático. Este joven es el que supuestamente le trae las mochilas a él cuando él llega a aquella casa, pero él nunca se aparece en persona y mucho menos se da muchos datos de su vida en la historia. Nudo. Montero se siente atraído por Aura y sospecha que está atrapada en una relación de dominación. Investiga su pasado y descubre una conexión con la anciana señora Consuelo y un ciclo temporal. Clímax. Montero, en un momento de la trance, observa cómo Aura sufre una mutilación, enlazándose con el pasado de la casa. Esta experiencia revela el sacrificio de Aura y su conexión mística con la historia, dejándola ardido y buscando la respuesta sobre su existencia. Esto habla que en algún momento él se fija que ella en el pasado eh, no pudo tener hijos y eso es lo que a ella le mantiene ahí, en aquella casa. Desenlace. Ahora es una joven que representa el espíritu de una mujer muerta. Montero, atrapado en su ciclo de vida y muerte, acepta su papel en un fenómeno sobrenatural y misterioso. Tiempo narrativo. El tiempo de ahora es lineal, pero hay veces en las que en escena, sobre todo en la que Montero lee los testimonios del general, del esposo de Consuelo, en el que se traslada al pasado, pero la historia continúa en el presente. Solo que al leerlo se trasladan al pasado a conocer la historia de aquel general. Tipo de publicación. Ahora fue publicada en 1962. Su publicación tuvo un poquito de contraste, pues fue cancelada en algunos países al tener un poco de sus escritos en escenas eróticas. Y esto Fuentes lo dijo en una entrevista, que gracias a esto, a su cancelación, fue vendida y fue una de las mejores vendidas. A pesar de toda la gente que le tiró hate, fue una de las mejores vendidas. Marco escénico. La historia se desarrolla principalmente en una casa antigua y misteriosa en la Ciudad de México, que funciona como un espacio de presencia y memoria. Esa casa guardaba demasiados recuerdos y es un lugar súper misterioso
que el mismo Carlos Fuentes dijo que traslada el pasado y el presente. Atmósfera. La atmósfera de ahora está impregnada de sentimientos de misterio, melancolía, tensión, resignación. Montero expresa una sensación constante de incertidumbre, angustia, reconocimiento de lo sobrenatural y también atracción, amor hacia ahora. Perspectiva de la narrativa. Se narra en segunda persona, algo que es muy difícil en encontrar en aquellas novelas, pero que Fuentes, en una entrevista que le hicieron, le preguntaron sobre Aura y de qué narrativa tiene. Y él dijo, tiene la narrativa de tú. Hay unas escenas en las que deja de ser el protagonista y eres tú quien es la que sigue la historia y la que se basa en el protagonista. Dejas de ser el lector y comienzas a ser el protagonista. Argumento. La historia de Aura sigue a Felipe Montero, un joven historiador que llega a la casa de la anciana Consuelo para clasificar historias memorables relacionado con su sobrina. Ahora, al interactuar con su enigma Aura, Montero se enfrenta a sucesos sobrenaturales y visiones que revelan una conexión peligrosa entre el pasado y el presente. La novela aborda temas como la memoria, la identidad y la delgada línea entre la vida y la muerte, generando una atmósfera inquieta y misteriosa. Recursos narrativos. Flashback. Sí, en ahora hay mucho de lo que es flashback en el momento en que recuerdan eh, leyendo las editoriales del general, pues es como si lo volviera a vivir Felipe Montero. Flash forward. Se utiliza para anticipar eventos futuros y crear una sensación de tensión y misterio. Hay algunas partes en las que sí se revela, pero no es muy frecuente en la historia. Nivel temático. Tema. La novela trata del tiempo cíclico, la identidad y la conexión entre la realidad y la fantasía, reflorando sobre el destino de la muerte y la juventud eterna. Mensaje. Ahora explora la conexión entre el pasado y el presente y la influencia de la memoria en las personas y cuestiona la observación por la juventud y la belleza y sus consecuencias. Eh, la señora Consuelo sueña con la juventud eterna, algo que es imposible de parar, pues ella piensa trasladar su juventud, piensa visualizar su juventud en ahora. Símbolo. La casa vieja y oscura. Esto simboliza entre el pasado y el presente, como dije, ya que es una casa que revela demasiado misterio y que es donde pasan la mayoría de las cosas a Felipe Montero. El color verde representa la juventud y la esperanza y la vida. Este color verde se presenta en el vestido de Aura, en el cual Felipe se enamora constantemente solo al verla por su armonía y su juventud y su belleza que brinda tanto el color como él. El conejo blanco vincula la pureza y el misterio. Este conejo fue uno de los principales al inicio para que el protagonista tenga miedo, pues se llamaba Saga, algo que a él le surgió mucho misterio al saber que lo tiene como mascota la señora Consuelo, pues nunca se imaginó que alguien como ella, ya siendo muy vieja, llegue a tener una mascota. Otros son las llaves. Las llaves en las que Consuelo le da a Felipe Montero para que él abriera los testimonios que estaban guardados en un cajón y en algunos baúles de aquella casa. Era un llavero en la que él un día decide abrir y leer completamente por qué Aura eh, sigue en la casa impernada. Personajes principales. Felipe Montero, joven historiador y narrador de la historia. Intelectual, curioso y sensible. Intrigado y atraído por Aura y la misma casa. Su rol es fundamental para revelar los misterios que envuelven otros personajes y aparte el misterio de la casa y fue un personaje principal para poder entender la historia. Pues a través de él nosotros fuimos al igual que el protagonista. Ahora, una mujer joven de ojos verdes y cabello negro recogido que utiliza un vestido verde.
Representa la juventud, la belleza y la ilusión. Posee una actitud enigma y te podría decir que misteriosa. Está estrechamente ligada con Doña Consuelo, ya que a través de ella es como un espejo en la que Consuelo se muestra como una versión joven de ella. La señora Consuelo, anciana señora enloquecida, loca y jorobada, representa el desgaste del tiempo, la vejez y esa sensación de no envejecer nunca y querer siempre estar joven por algo es que le intuyes a tener ahora con él. Figuras literarias. Figuras literarias. Metáfora. Ahora, encerrada como un espejo, como un icono más de este mundo religioso. Ara es metafóricamente usada como un espejo, icono simbólico y duplicado de la inmovilidad del tiempo. Quiere decir que Felipe Montero habla pensando sobre Aura, diciendo que ella es como el espejo, como ya había dicho, de Doña Consuelo. Anáfora. Anáfora. Repetición de estructuras al inicio de las frases para dar ritmo e intensidad. Por ejemplo, en la descripción de la fotografía de ese caballero, la fotografía de Aura, la fotografía se ha de borrar un poco. Símil. Aura con sus ojos verdes, su pelo negro recogido en bucles, reclinada sobre esa columna dórica, con el paisaje pintado al fondo. La descripción usa la comparación con una pintura clásica para resaltar la imagen de Aura. Hipérbole. Hipérbole. Aura mal vestida, con el pelo revuelto, manchado de sangre, que te mira sin reconocer. Exageración para provocar una imaginación impactada en la persona que lo ve. Valores. Amor y deseo. El vínculo entre Felipe y Aura, junto con los sentimientos complejos que despertó Aura, giran en torno al amor, la atracción y el misterio, resaltando el deseo y la conexión y la trascendencia a través de otro. Lealtad y sacrificio. Aura parece crear un papel de lealtad y subordinada hacia la anciana Consuelo, como si su existencia estuviera destinada a perpetuar algo que trascendió lo individual, mostrando entrega y sacrificio. Legado e importancia. El legado de obra de Carlos Fuentes radica en su innovadora narrativa que involucra directamente al lector mediante el uso del tú, algo que ya lo dijimos, en las que Carlos Fuentes dice que tú, tú te encuentras adentro de la historia. Y su estructura circular, así como la profunda exploración del tiempo, la identidad y la memoria. La novela combinada elementos simbólicos, filosóficos y estadísticos que enriquecen la tradición literaria latinoamericana, convirtiéndose en un clásico moderno fundamental para la comprensión de la condición humana y la dualidad entre la juventud y la vejez. Esta historia deja como importancia que uno nunca va a ser joven para toda la vida y que uno tiene que estar preparado para nuestra vejez, pues como Consuelo decidió transportarse a ella a través de Aura, pero ahora al final no tiene ni un final feliz. Ha sido todo de esta hora. Aura es una de las historias misteriosas más hermosas que he leído. Siento que es una historia basada mucho en el valor de la mujer, ya que en un momento Aura se droga por no poder tener hijos, en lo cual él lo ve, Felipe Montero lo ve y decide y se apena mucho. Bueno, esa ha sido la historia de Aura y la biografía de Carlos Fuentes.